qué está pasando con Bankia, que la CNMV está ya investigando qué pasa con la bolsa, qué está pasando con la economía, porque, bueno, además hoy han ido Botín, Francisco González, Isidro Feiné ante el juez Ruz para hablar de Bankia. Y claro, esto de la corrupción, Daniel Lacalle, que es uno de los grandes gestores de fondos de inversión españoles en la Citi, uno de los más importantes del mundo, autor de Nosotros los mercados están aquí, buenos días. Muchas gracias. Oye, días. Daniel, y tú cuando llegas de Londres, llegas de la Citi, estamos con la economía como elemento esencial en este país y te encuentras con que tenemos que, esta última hora importantísima, debate sobre la corrupción. ¿Esto de la corrupción le influyen los mercados a la hora de la percepción de un país? Incuestionablemente. O sea, en España se piensa, los análisis dicen que la corrupción cuesta alrededor del 2% del PIB anual. 2% del PIB. Es el 2% del PIB anual. Eso es una salvajada. Y es una salvajada que no es ni un partido, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Es un problema institucional, es un problema de Estado. Y es un problema financiero. Pero yo te pregunto, ¿existe la percepción de que España es un país más corrupto que el resto? Porque, oye, en Francia fíjate cómo están los presidentes, todos procesados. Ayer Christine Lagarde en el Reino Unido, de igual manera, enseguida. O quizás aquí es que tenemos un nivel de corrupción similar, solo que aquí no se actúa con la contundencia judicial y política que se merece. Yo creo que hay dos cosas. Primero, las cantidades. Es atroz. O sea, los números que aparecen en la prensa en España, que cuando no llegan a los 200 millones están en las páginas finales porque no interesa. Ese es el problema. El problema es que en este país yo he escuchado que el escándalo de los ERES, que son casi 1.200 millones de euros, no son 1.200, son 1.000. Es que el tema de Invercaria, el tema de todo esto, pero es que estamos hablando de unas cantidades. Antes de ayer, en el Daily Telegraph, teníamos el escándalo de un político británico que había pasado unos gastos de 250 libras. Ese era el escándalo. Es que tenemos un problema de unas cantidades que cuando las ponemos en pesetas es un absoluto escándalo. Ese es el problema. Y es un problema financiero, porque cuando luego dicen hay que gastar más, hay que invertir, hay que no sé qué, nos olvidamos de que eso también es corrupción. Y eso también es un nivel de gasto inexplicable. Daniel, hay una serie de movimientos en los últimos días importantísimos en la bolsa, estamos un poco descolgados. Por ejemplo, Laura López, esta noticia es que la CNMV ha tenido que abrir incluso una investigación sobre qué está pasando con Bankia. Porque es que ayer el hundimiento, lleva 2 días que está en plenas arenas movedizas, hundimiento total. ¿Cómo está respirando hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está investigando la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Bueno, ahora a esta hora está en verde, pero sus acciones están en 70 céntimos. Recordamos que el valor estaba en €1,35. Lo que está ocurriendo, lo que se está investigando, es si hay inversores que están vendiendo acciones que todavía no tienen. Recordemos que el lunes terminaría una parte del proceso de ampliación y van a recibir 11.000 millones de acciones. Habría inversores que podrían estar vendiendo, contando con esas acciones, vendiéndolas porque el proceso de compra y venta tarda 3 días en liquidarse. Esto significa que ayer había un volumen de compra de 50 millones de negociación, un volumen de negociación, y esto es 5 veces más del capital que tiene la entidad. A ver, Daniel, ¿qué está pasando? Alguien se lo está llevando, eso es evidente. Alguien se lo está llevando crudo y están pagando pobres preferentistas, porque los preferentistas les han hecho el canje por acciones y están viendo que se diluyen, no pueden vender hasta el lunes. Una vez más, es que estos de las preferentes tienen... a mí me da una pena, es una condena absoluta. Pero ¿quién se lo está llevando? ¿Quién está operando? ¿Es legal lo que se está haciendo? ¿Qué está pasando? Yo no sé si es legal. A mí me parece un escándalo. A mí me parece que es increíble que un valor que tiene este nivel de volatilidades, con una ampliación de capital de tal magnitud, con un problema de los preferentistas, con todo, no puede estar cotizando libremente, que no es libremente, con 4 operadores moviéndolo todo. No puede ser así. Nos estamos todo el día rasgando las vestiduras con que si los especuladores, los americanos, esto no se puede permitir en unas circunstancias normales. No puede haber una gente a la que de repente Bankia llegó a tener una capitalización superior al Deutsche Bank. Bankia llegó a tener una capitalización superior al Deutsche Bank y la gente decía, ¡uy, qué bien, qué bien! Lo que se olvidaban es que los derechos
restaban toda esa capitalización y más. Y la gente, claro, la gente que no está informada en este país y que está viendo esas cosas, pues no se da cuenta de que aquí se está llevando a cabo un proceso de recapitalización que va contra los inversores minoritarios. A ver, hoy el máximo responsable, el hombre que intenta salvar del naufragio a Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, ha dicho en la cadena COPE, esto hay que investigarlo muy seriamente porque aquí él cree que son inversores internacionales los que se están haciendo de oro. Y realmente es una muy buena noticia de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores abra una investigación para entender bien lo que ocurrió ayer. Porque es difícil entenderlo y yo no lo entiendo del todo. Mi opinión es que hubo inversores institucionales que vendieron las acciones en corto, en descubierto. Y es lo que creo que ocurrió. Daniel, como experto, hombre de la City, recién llegado. Eso es falso. No hay préstamo de acciones en Bankia. No había préstamo de acciones en Bankia. Y el que encontraba préstamo de acciones, que es para ponerse corto, y el que encontraba un poco de préstamo de acciones, ¿sabes el interés que tenía que pagar? Un 1.300%. No es cierto. No es cierto, es falso. No podemos volver a hacer lo de siempre en este país, que es decir, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros. Aquí, extranjeros, nada. Yo tengo a mis mejores amigos que se dedican a hacer trading en bancos y no han visto un duro ni en Bankia ni nada, porque es imposible, es uninvestable, que se dice, imposible de invertir en eso. Alfonso, por favor. Vamos a ver. Yo creo que en la bolsa española durante décadas ha sido práctica común algo que es absolutamente delictivo, que es el insider trading. Efectivamente. Que es cuando tú eres parte de la empresa o estás en una posición que te permite tener acceso a una información que el público no tiene. Y entonces operas en bolsa con una información privilegiada. En Estados Unidos, cuando yo era corresponsal en Nueva York, yo recuerdo a un columnista del New York Times que le comentaba a su novio, lo que iba a publicar en su pequeña columna era un billete de estos y eso tenía un pequeño efecto en la bolsa y el novio invertía. Y fueron los dos, el novio y el novio, los dos pusieron firmes. No, los dos a la cárcel. Porque en España se hizo, en Demol fue una operación de insider trading. Con Terra se hizo insider trading. Con Lycos cuando se compró su insider trading. Es que he visto a Antonio Miguel Carmona cuando hablaba Daniel en la calle diciendo la pérfida Albioni de los extranjeros. Pero lo cierto es que las últimas horas han sido... Vamos a ver. Antonio Miguel, yo no lo sé. Pero claro, yo no sé si la culpa va a ser otra vez del exterior. Pero que algo mal estamos haciendo en este país. Cuando de repente, vamos a ver, en los últimos días es un escándalo lo de Bankia. Es un evento. Y los pobres preferentistas diciendo, ay Dios mío, que he canjeado mis preferentes por unas acciones y cada día no valen nada. Y yo no puedo hacer nada hasta el lunes. Y luego ya veremos. Vamos a ver. Primero una pequeña matización que no corrijo, o sea, no estoy en contra de lo que han dicho ellos dos. En España hay mucho, por supuesto, en España hay mucha corrupción, pero por cierto, es que has hecho una comparación de los $200, 200 libras. En 200 libras, perdón, España puede haber mucha corrupción. El Reino Unido fue quien la inventó. Quiero decir, pero no inventen. No, es que dime un solo país de la OCDE donde la corrupción sea el 2% del PIB. Uno solo, por favor. Si me interrumpís es imposible que yo pueda argumentar. Bueno, es un diálogo con interrupciones. Podéis hacerlo. Y tú Vamos a ver, lo sabes hacer. el Reino Unido, lo digo por colocar las cosas en su sitio. En el Reino Unido, el ministro de Defensa, George Hunt, la ministra de Sanidad, Patricia Hewitt, y el ministro de Transportes, Stephen Byers, fueron grabados por The Times cuando intentaban venderse a sí mismos con respecto a los The Times, les grabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, por favor, no, importante, ¿qué pasó? Pues lo mismo que le va a pasar a estos. Un momento. A mí había vivir a un chalet que tú sabes que en la City hay no me llevéis a decir lo que yo no quiero decir. Que no les va a pasar nada. En la City hay una apuesta en Ladbrokes. No me llevéis a decir lo que yo no quiero decir. En España nadie va a la cárcel. Yo quiero decir... A ver, espérate. Que Ladbrokes, que es una de las empresas como bookmakers de apuestas internacional, hay una apuesta que dicen que en España no va a ir nadie a la cárcel. Vale, pues ya hay gente en la cárcel. Entonces, ya lo has perdido. ¿Aquí? Con condena. Vamos a ver, si es que vamos a ver, o me dejáis argumentar o me callo. Carmona la calle. Estáis deduciendo cosas que yo no he dicho. Yo estoy matizando lo que ha dicho la calle, de que 200 libras de un ministro en el Reino Unido y miles de millones de euros en España. Sí. Yo no estoy diciendo que en España no haya miles de millones de euros. Yo estoy diciendo que en España hay mucha corrupción. Es que como me interrumpís, es decir, hay mucha corrupción.
y que es un fenómeno que hay que combatir, y que el Reino Unido fue quien la inventó. Quiero decir que esto de 200 libras... Carmona, déjame que te interrumpa. Somos un alumno muy aplicado. Exactamente, esa es la cuestión. Te diría que somos de la escuela anglosajona. He querido poner varios ejemplos del Reino Unido. De Estados Unidos puedo poner para aburrir, vamos. Sí. Para Pero aburrir. cantidades, Y no solo por favor. Pero Carmona, con si varios yo estoy de ceros acuerdo más que en contigo en España. parte, es decir, No, pero no, si la corrupción es que- no es un fenómeno exclusivo. Claro, esa es la Pero clave. Creo que aquí esa hay es la una clave. deficiencia en la reacción frente a la corrupción. Oye, que estamos viendo Bien, el bien. Parlamento de Baviera y los amigos Ya, de Merkel y uno de los responsables de Bayern de Múnich. la matización Aquí se reacciona y Christine Lagarde ayer tiene que declarar. la matización que yo he hecho no es quitándoos la razón, es poniendo las cosas, vuestras exageraciones, en su sitio. Yo no Es estoy decir, exagerando 200 nada. libras de no sé qué funcionario británico. Atención, vamos a ver. En España un 2% del PIB. Pues el Reino Unido 2,5. ¿Qué? Por favor, vamos a ver. Por favor, los vamos a ver, números. si vamos a discutir si la City o Nueva York o Wall Street han estado metidos en cuestiones de corrupción, es que entonces no discuto. Es decir, pero estoy en la matización. Aquí la corrupción, que es muy grande, pero que no se puede comparar del Reino Unido, desde luego, y con los Estados Unidos de América, ¿Relativa al PIB? que es muy grande, obedece a varias cuestiones. Primera cuestión, al sector privado y a las instituciones financieras, donde han intervenido de forma a veces delictiva y otras veces fuera de la norma, contra consumidores y ahorradores en este país. ¿En este país? Dos, en este país. Ahora ya hablo de este país una vez que os he matizado lo del Reino Bien, Unido. Es decir, continúa. segunda cuestión, que era importante matizarlo para que esto no pareciera Biafra. Es decir, segunda cuestión. Ha habido una colaboración por parte de las autoridades, no digo para delinquir, pero sí planteando, como en Estados Unidos, planteando una normativa que los ha permitido. Por ejemplo, en el caso de las preferentes de Bankia. En 1998, gobernando José María Aznar, tanto que se dice que esto fue de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cosa que es completamente falsa, en 1998 se establecieron las emisiones preferentes para los consumidores locales, cuando era de mercados internacionales. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, con Juan Fernández Armesto, lo que hizo fue autorizar este tipo de emisiones. Jaime Caruana, siendo gobernador del Banco de España, en el año 2001. Y la ley 44/2002 de 22 de noviembre de Rodrigo Rato, que permitió que muchos inocentes pudieran comprar determinados instrumentos financieros creyendo la información que les decía sus directores de sucursal, que eran perfectamente engañados. Antonio. Por lo tanto, termino. Dos cuestiones. Una, aparte de la matización de que nosotros somos un país lamentablemente con muy extendida la corrupción, como otros. Y eso no me excusa, eso no es una excusa, pero sí una matización. Continúa. Y dos, aquí hay dos partes. Una, el sistema financiero corrompido en este país, que es la principal centro de corrupción, no digo que todos estén corruptos, pero un principal centro de corrupción es el sistema financiero, con la connivencia en términos amplios de la administración política, que ha permitido que el sistema financiero sea corrompido. Bien. Esa es la situación. Vamos a ver. La situación que tú Bien dices, puntualizada, ¿eh? que tú puntualizas, Hombre, como que te eso parece de todo eso, 200 libras. no existe 200 en libras. la OCDE un país Daniel, ¿me donde permites un tengas momento? estos Daniel, números. No los tienes. quiero